¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Mi nombre es Tito Balbuena y el día de hoy estoy a cargo del curso de literatura. Vamos a conversar sobre Don Dimas de la Tijereta, una tradición del escritor peruano Ricardo Palma. Pero antes de pasar a hablar de la tradición en sí, de la historia en sí, y de contarles esta tradición, es necesario que sepamos algo. Ningún hombre es una isla. Todo ciudadano, todo hombre y sobre todo los escritores pertenecen a una determinada época, se deben a un determinado contexto. Entonces, antes de pasar a explicar la obra en sí, antes de pasar a hablar de esta historia, vamos a conversar primero de Palma, pero antes de Palma incluso hay que saber a qué movimiento literario pertenece a Ricardo Palma, en qué época vivió Palma y cómo se pensaba en esta época. Entonces, empecemos, muchachos. Palma pertenece a lo que se llama el romanticismo peruano. Y profesor, ¿qué es eso? Muy bien. Este va a ser el segundo movimiento literario de la vida independiente en el Perú. Acordémonos que el primero es el costumbrismo. Este es el segundo movimiento literario, ya cuando el Perú ya es cuando el Perú ya consigue su independencia. Y profesor, ¿y de qué época a qué época estamos hablando? Se habla de 1848, que inicia en 1848. Profesor, ¿y por qué en ese año? Ya. Inicia en 1848 porque en ese año se publica una novela. Profesor, ¿qué novela? Calma, 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 calma. Ahora te explico. Porque ese año se publica la novela El Padre Orán, del escritor Narciso Arestegui. Apunta bien esto y acuérdate muy bien esto, porque San Marcos ha preguntado sobre Narciso Arestegui en un par de ocasiones y ha preguntado sobre El Padre Orán. El Padre Orán también es considerada la primera novela peruana, la primera novela que se escribe en el Perú. Profesor, ¿y hasta qué época va a durar o hasta qué año va a durar este movimiento? Por convención, se dice que termina con la guerra con Chile, que termina después de que Perú pierde contra Chile, después de perder tan desastrosamente. Muchachos, características de este movimiento. Ya tenemos ubicado, que ya lo ubicamos cronológicamente, ya sabemos en qué fecha va a aparecer. Vayamos a las características. Miren, coincide con lo que en Perú se conoce en historia como la prosperidad falaz. ¿Sí? Coincide también con el auge de la explotación del guano y el salitre. Ojo, todo esto es la prosperidad falaz. Pero un momento, ¿tú te acordarás que cuando veíamos este mismo movimiento, ojo, porque este movimiento no nace en el Perú? Tú te acordarás por las clases de literatura universal que este movimiento surge, estamos hablando del romanticismo, surge en Alemania. Surge en Alemania a inicios del siglo XIX, con un grupo de poetas llamado Tormenta y Pasión. Profesor, entonces, si surge a inicios del siglo XIX y en Perú aparece en 1848, ¿eso qué quiere decir? Que va a llegar de manera tardía. A Perú, este movimiento, o en el Perú, este movimiento aparece tardíamente. Y no solo eso, muchachos, que este movimiento va a imitar a sus pares europeos, a sus pares españoles. Por eso estamos hablando de una literatura imitativa, superficial y, ojo, acuérdate, la principal característica del romanticismo es el subjetivismo. Y para esto siempre me gusta hablar de una canción. No sé si ustedes han escuchado esta vieja salsa que dice, eh, el corazón me manda, o perdón, la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me dice que sí debo. Ya, imagínate esto, si hay una disputa entre tu conciencia y tu corazón, ¿no? Quizás tu conciencia te manda a que pienses las cosas de una manera más seria, más ordenada, que analices mejor, pero el corazón se deja llevar mucho por los sentimientos, por tus emociones. Ya. Estos poetas, muchachos, se dejan llevar por las emociones. Escriben una literatura muy subjetiva, muy sentimental, donde los sentimientos van a tomar mucha importancia. Muchachos, en el caso peruano va a haber un acercamiento a los tipos y usos del habla popular, de las lenguas populares. Esto lo vamos a ver con Palma a continuación. Y muchachos, y por último, última característica, se van a cultivar
todos los géneros. Va a destacar la poesía, vamos a tener un gran poeta, vamos a tener grandes novelistas y vamos a tener también obras de teatro. Vayamos con los autores insignes, con los mejores autores de esta época. Como les mencioné, Narciso Aréztegui, y hay que acordarnos de él porque escribe la novela El Padre Orán, que es considerada la primera novela peruana. Ten muy en cuenta este autor y sobre todo esta novela, porque San Marcos, como te lo vuelvo a mencionar, ha preguntado por ella. Ahora bien, por el lado de la poesía, tenemos a uno de los mejores poetas peruanos, el poeta más sentimental, Carlos Augusto Salaverry, que va a escribir el poemario Cartas a un ángel, y el poema que más destaca de este libro es Acuérdate de mí. Pero el autor que nos interesa para el día de hoy, para la clase de hoy, es Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas. Palma, muchachos, nace en Lima, en Perú, y va a estudiar leyes en la Universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Que también se va a dedicar a otras actividades como el periodismo. A Palma se le va a conocer como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué, muchachos? Porque después de que Perú, o producto de que Perú pierde contra Chile, ustedes quizás esto lo van a escuchar en historia, los chilenos llegan incluso a invadir Lima, llegan a saquear Lima, queman la biblioteca y, ojo, queman la Biblioteca Nacional. Y Palma va a tener la labor de volver a construir la biblioteca. Va a ser director de la Biblioteca Nacional. Y por eso se gana el apelativo de bibliotecario mendigo. Se cuenta que él iba de casa en casa, de puerta en puerta, tocando y pidiendo donaciones para volver a construir la Biblioteca Nacional. Tiene una ideología política de tendencia liberal y su gran mérito, su gran aporte a la literatura universal es la creación de las tradiciones. Las tradiciones pertenecen al género narrativo, especie tradición. Ojo, Palma se inventa una nueva especie literaria, se inventa la tradición, es creador de la tradición. Y las tradiciones, muchachos, es una mezcla de historia, de leyenda y de cuadro de costumbres. La estructura que va a presentar es la siguiente: presentación, digresión, anécdota y moraleja. La presentación, bueno, el nombre lo dice, nos presentan el tema, dicen, había una vez, ¿no? La típica. Y en la digresión, muchachos, ¿qué es lo que hace Palma? Palma constantemente va a aludir a personajes históricos o acontecimientos históricos. ¿Y por qué hace esto? Para darle mayor verosimilitud a su historia, para que su historia sea más creíble. Cuando nosotros leemos a Palma, y es más, ahora que pasemos a hablar de una de sus tradiciones, vamos a ver la aparición de hechos o de elementos sobrenaturales, de elementos fantásticos. Pero ¿qué hace que estos elementos sobrenaturales, estos elementos tan fantasiosos, sean asimilados y sean aceptados? Justamente la digresión, que Palma constantemente te menciona: apareció un diablo y apareció en tal lugar, y justo en ese año era presidente tal persona, o sucedía este hecho histórico, o aparecieron también estos dos personajes históricos. Esto va a hacer que la historia sea más creíble, muchachos. Muy bien, pasemos a hablar de Don Dimas de la Tijereta, la tradición que nos interesa para el día de hoy. Muchachos, esta tradición pertenece al género narrativo, especie tradición, el autor es Ricardo Palma, como ya lo mencioné, el movimiento también, y bueno, esta tradición está ambientada en la Lima colonial. Y el protagonista va a ser Don Dimas de la Tijereta. Profesor, ¿y quién era Don Dimas de la Tijereta? Te cuentan que Don Dimas de la Tijereta era un escribano. Profesor, ¿y qué es un escribano? Ya, para hacer una analogía con nuestra época, Don Dimas de la Tijereta es una suerte de notario, ¿ya? Conocedor de leyes. Y te dicen que Don Dimas de la Tijereta era muy astuto, muy sabio, y que también, producto de su profesión, había aprendido malas mañas. Don Dimas
era ya una persona mayor, una persona adulta. Profesor, ¿y qué tipo de malas mañas había aprendido? Había aprendido a engañar, era un tipo muy audaz. Don Dimas, muy adulto, anciano ya, ha acumulado una gran fortuna, ha acumulado bienes materiales, pero nos cuentan que él cae en la desgracia en la que caen la mayoría de ancianos, la mayoría de viejos. ¿Cuál es esta desgracia? Se enamora de una muchacha muchísimo más joven. Profesor, ¿y cómo se llamaba esta muchacha? Esta muchacha se llama Visitación. Don Dimas de la Tijereta cae perdidamente enamorado, perdón, de Visitación. Don Dimas la pretende, va a su casa, la visita, le lleva obsequios y Visitación acepta sus obsequios. Visitación nos cuentan que vivía con una tía y que la tía la había adiestrado para que consiga favores materiales, o sea, para que pueda enamorar a personas de dinero, para que consiga obsequios, ¿no? Para poder vivir así, para vivir tranquilamente con su belleza. Cuando don Dimas, después de un tiempo de pretender a la muchacha, de llevarle obsequios, cuando don Dimas le confiesa sus sentimientos, se le declara, ella le dice que no, ella lo desprecia, por viejo, por feo, mostrando que solamente estaba interesada en el aspecto material, solamente estaba interesada en los obsequios o en el dinero que tenía don Dimas de Tijereta, pero que en verdad no sentía amor hacia él. Don Dimas sale a la calle, desesperado, al borde de la locura, al borde del llanto. Imagínate, la chica que más amaba lo acaba de despreciar, lo acaba de humillar. Y de la cólera que siente, suelta la siguiente exclamación: daría mi propia almilla por el amor de Visitación. O sea, le vendería al mismísimo diablo, al mismísimo Lucifer, al mismísimo ángel negro, le vendería mi almilla. Ojo, ten mucho cuidado con las cosas que dices. Y nunca invoques al diablo, porque lo peor que te puede pasar es que se te aparezca. Y el diablo, que tiene un oído muy hábil, muy asusado, desde lo más profundo del infierno, escuchó la petición, la súplica de don Dimas. Inmediatamente el diablo mandó a uno de sus diablillos, pues mandó a uno de sus secretarios, mandó a uno de sus sirvientes. Este diablillo, este ayudante, se va a llamar Lilith. Lilith se le aparece a don Dimas y se le aparece con un contrato. Y le dice: muy bien, tú querías ver al diablo, pues acá estamos, infierno, los trabajadores del infierno. Y vamos a hacer las cosas por la vía legal, porque por muy diablo, por muy infierno en el que trabajemos, nos gusta la legalidad. Y le hacen firmar un contrato a don Dimas, en el que él va a ceder su almilla por el amor de Visitación. Y al cabo de 3 años, don Dimas tiene que entregar su almilla. Don Dimas firma el contrato, vuelve a su casa y dentro de su casa le encuentra esperándolo a Visitación. Y Visitación lo mira con una cara de amor. Visitación ha caído perdidamente enamorada del viejo don Dimas. El tiempo pasa, viven felices durante 3 años. Y cuando los 3 años están por cumplirse, cuando faltan solamente minutos para que se cumplan los 3 años, Lilith se vuelve a aparecer a don Dimas, se vuelve a aparecer frente a don Dimas y le dice: bueno, el tiempo ha pasado, espero que hayas vivido 3 años muy felices, espero que haya valido la pena, pero es momento de que me entregues tu almilla. Don Dimas, al escuchar esto, dice: muy bien, yo soy un hombre de palabra, voy a pagar mi deuda. Y don Dimas se empieza a desvestir. Lilith lo mira asombrado y le dice: un momento, ¿qué estás haciendo?
quiero tu almilla, y para tu almilla, para llevarme tu almilla, no es necesario que te desvistas. Y don Dimas dice, ¿cómo que no? Sí, yo, para que te lleves mi almilla, me tengo que desvestir. Y existe tal confusión, y la cara de asombro de Lilith se incrementa más cuando don Dimas le entrega una prenda íntima. Y dice, toma, esta es mi almilla. Para que se entienda, muchachos, en esta época, a una especie de lo que hoy conocemos como BBD, en esta época se le va a llamar almilla. Este diablillo, Lilith, se queda asombrado, se queda estupefacto, se queda con su cara de what the fuck, ¿qué está pasando? Y lo que hacen, muchachos, es bajar, descender al infierno y llevar a cabo un juicio. Uy, están ladrando acá, creo que están penando. Bueno, vamos a acabar con la historia entonces. Celebran un juicio, muchachos, celebran un juicio. Y en este juicio llaman, o para dilucidar cuál es el verdadero significado de almilla, ¿qué es lo que hacen? Van al diccionario, pues no, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y ahí encuentran que el significado de almilla, según el diccionario, es el de prenda íntima, y que tal como estipulaba el contrato, don Dimas está entregando su almilla, su prenda interior. Y don Dimas no está incumpliendo el contrato, sino que está cumpliendo su palabra. Como el diablo, por muy diablo que sea, por muy príncipe de las tinieblas que sea, por muy señor de la oscuridad que sea, cumple los contratos y cree en la legalidad, decide soltar y dejar en libertad a don Dimas. Pero a cambio, para no quedarse con las manos vacías, se queda con esta prenda interior. Y muchachos, así va terminando la historia. Profesor, ¿pero qué pasó con Visitación? Se han cumplido los 3 años. Dígame, ¿Visitación sigue enamorado de don Dimas y van a vivir felices para siempre? No, hijo, no. ¿Sabes cómo termina la historia? ¿Sabes qué pasa con Visitación? Visitación después de esto se vuelve monja. Visitación se va a vivir a un convento y termina convertida en monja. Imagínate, pues después de haber estado poseída, después de haber tenido la influencia del diablo por 3 años, va a un convento. Profesor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con don Dimas? Bueno, se cuenta que don Dimas llega viejo, muere y quiere ir al cielo, pues no sube al cielo, va a visitar a San Pedro, pero San Pedro no lo deja ingresar al cielo. ¿Por qué? Porque don Dimas había hecho un pacto con el diablo. Entonces una persona que ha hecho un pacto con el diablo no puede ingresar al cielo. Entonces don Dimas vuelve al infierno, desciende al infierno y va y le toca la puerta al diablo. Y le dice, diablo, viejo amigo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos hace unos años? Mira que he muerto, que vengo acá al infierno. Y el diablo le niega la entrada, le niega el acceso. Se dice que ningún escribano que todos los escribanos, ningún escribano puede ingresar al infierno. Todos están prohibidos en el infierno. Entonces el alma de don Dimas quedó penando hasta el día de hoy. Se cuenta, ojo, esto ya no es la tradición, sino esto ya fuera de la tradición, es fuera de lo que escribió Palma y es como una leyenda popular que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se cuenta que esta alma, el alma de don Dimas, todavía se puede ver penando hasta el día de hoy en las viejas calles de Lima. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que la historia les haya gustado. Espero que se hayan asustado quizás. Y bueno, deja tus comentarios, deja tu like si te gustó el video. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao. Hasta la próxima.